Muy buenas familia y bienvenidos al canal. Les saluda Cecilia y el día de hoy traemos nueva actualización. Pero antes de empezar me gustaría enviar mis saludos a Daniela Solís, Saimar, Tizom, Kairene Castellano, Mag Naruto, Richie, Anarela, Himawari Yamanaka, Aura Puche, Jasmine, Gerson Guerrero y a Yesenia Elizabeth, quienes comentaron el video anterior. Muchísimas gracias. Y ahora sí, espero que disfruten de este nuevo video. No fue una reencarnación común. Capítulo 7. Tiempo de pareja. ¿Por qué Killian estaba preguntándole eso de repente? ¿Y por qué siquiera la miraba de esa manera como si realmente le importara lo que ella pensara de él? Y cuando Edith lo pensaba más a fondo, la conclusión a la que llegaba era: esto no puede ser amor, porque ella más que nadie conocía la historia de este hombre, un niño que dio su mejor esfuerzo para superar a su hermano mayor, pero no lo logró. El protagonista masculino secundario que jamás prevalecería ante su hermano, quien heredaría el ducado, quien poseía las expectativas y atención de su familia, e incluso se quedaría con el amor de la mujer que amaba. Y en un mundo así, tal vez solo se había dado cuenta que la única persona que lo miraba era Edith Ludwig, o tal vez era solo ella, Shosune, quien conocía mejor que nadie lo que significaba la soledad, quien decidió entenderlo y acceder a una nueva oportunidad. Killian, lo llamó entonces ella, estirando su mano y tocando su rostro. ¿Qué puedo hacer para que confíes en mí? Las comisuras de los labios de él se elevaron. Era como si hubiera estado esperando esa pregunta. Ir a la ópera juntos fue la condición que él puso para que demostrara que ella no lo veía solo como un simple semental. Los techos altos del amplio escenario, las salas privadas, los pisos lujosos, los asientos de terciopelo, todo era maravilloso desde donde estaba. Y a pesar de que muchas veces había ido al cine por su cuenta, esto no se podía comparar en nada con la enriquecida imaginación del autor que había detallado este espacio espléndidamente, tal vez con la intención de recrear un escenario romántico entre Lizzie y Cliff. A su lado, Killian le preguntó si alguna vez había tenido la oportunidad de asistir a un lugar como aquel, y la respuesta automática de Edith fue un rotundo no. Incluso cuando intentó escudriñar en los recuerdos de la Edith original, todo lo que podía revivir eran las ocasiones en las que el conde Rigeholf la forzaba a acudir a festividades y reuniones sociales. El teatro, el arte, la música e incluso los libros eran temas con los que ella no podía conectar. Quizás esto se debía a que su padre no deseaba que su propia hija adquiriera más cultura, temiendo que un día escapara de su control, pensó amargamente Edith. En cualquier caso, en esta ocasión, ella planeaba disfrutar al máximo de este momento. La obra de hoy sería una tragedia titulada Odelette. Una historia que comenzaba con Odelette, la hija de un vizconde, adentrándose por el bosque a recoger algunos frutos y en su camino descubre a Laszlo, un hombre herido que había perdido la memoria. Sintiendo pena por él, Odelette lo ayuda hasta que éste recupere sus memorias y sane sus heridas. Sin embargo, lo que Odelette no sabía era que Laszlo en realidad se trataba de un príncipe que había huido de su país, pero había decidido ocultárselo. Y eventualmente, con el tiempo, ambos terminan enamorándose. Desafortunadamente para Odelette, su familia que había sufrido económicamente, un día su padre decide casarla con el barón Hubert, un hombre de una familia muy adinerada. Y cuando Laszlo se entera de esto, le ruega a Odelette que se escape con ella para vivir su amor de manera apasionada. El varón, que sabía que Odelette albergaba ya a alguien en su corazón, intenta convencerla para que lo elija, prometiéndole estabilidad y riquezas. Y allí es cuando se desata la gran decisión: amor o dinero, deber o pasión. Y finalmente, Odelette hace su elección, decidiendo casarse con Hubert y abandonar su corazón, prometiéndose que siempre amaría a Laszlo. Así que este último, totalmente desesperado, regresa a su país. Pero con el pasar de los años, Odelette vuelve a ver a Laszlo, pero ahora él está casado y descubre que él en realidad era un príncipe. Sorprendida y arrepentida, Odelette regresa y decide acabar con su vida. Una maravillosa tragedia en toda regla. Killian, que había estado observando a Edith durante toda la función, jamás imaginó que ella disfrutaría tanto de esta misma hasta el punto de verla derramar sus lágrimas. Y quizás movido por su propia curiosidad, decidió preguntarle de la nada: si fueras Odelette, ¿a quién habrías elegido? Secándose aún las lágrimas, Edith respondió sin dudarlo: a Hubert, por supuesto, y jamás me habría suicidado. Al oír su respuesta,
Killian la miró con sorpresa sin poder entenderla, así que Edith le explicó. Piénsalo detenidamente, Killian. Laszlo era un bastardo egoísta. Él no amaba realmente a Odelet, porque si lo hubiera hecho jamás le habría ocultado su identidad. Pero lo que él quería en realidad era probar el amor de Odelet. Ella hizo una elección objetiva. El prestigio de su familia estaba en juego y casarse con Hoover era necesario. Killian, tú más que nadie debería comprender el dolor de Odelet. Al oír sus palabras, Killian volvió a parpadear en sorpresa, pero Edith continuó exponiendo su punto de vista. En la historia, Hoover fue tratado como el villano por tratar de seducir a Odelet con dinero, pero si lo piensas bien, él realmente la amaba. Él jamás la obligó, le dio una opción y esperó a que ella decidiera, aun cuando sabía que ella ya amaba a alguien más. Y cuando Odelet descubrió la verdad y vio a Laszlo con otra mujer, ella simplemente va y se suicida. Por favor, eso es ridículo. Quizás si esto no hubiese sido una tragedia, tanto Odelet como Hoover habrían tenido una oportunidad juntos de vivir una vida normal y feliz. Killian, que seguía escuchándola atentamente, se preguntó cómo sería posible eso. Y en respuesta, Edith volvió a decirle: con el tiempo los corazones pueden cambiar, y las heridas que parecen nunca sanar un día simplemente dejan de sangrar. Muchas veces nos subestimamos, pero los seres humanos somos más fuertes de lo que pensamos, Killian. Al mirarla, Killian se quedó entumecido mientras otra vez una voz lejana trataba de penetrar en las paredes de su mente. No, esa zorra trata de engañarte de nuevo. Pero esta vez, él decidió callarla con su propia voz. No. Edith era alguien fuerte que nunca se dejaba derrumbar por nada ni nadie. Y era alguien que le estaba enseñando a ver el mundo con ojos distintos. Y tras aplacar esa voz molesta, él entonces se atrevió a preguntar: Deberíamos dar un paseo por las calles antes de regresar a la mansión. Las calles se desbordaban de multitudes y luces que resplandecían en cada rincón, mientras la música festiva se desvanecía al fondo, creando una melodía de alegría en el aire. Pero extrañamente, Edith se hallaba inmersa en un mar de incertidumbre, su mirada errante explorando los escenarios alrededor mientras que su mente trataba de desenhebrar esta situación extraña. No obstante, en ese preciso instante, la voz pura y juvenil de una niña penetró en sus sentidos. La pequeña estaba envuelta en harapos con una canasta casi vacía que sostenía con sus manos diminutas. Tan solo unas pocas flores marchitas sobrevivían en su humilde canasta, por lo que nadie le prestaba atención. Y movida por un sentimiento tan conocido, Edith se acercó hasta ella sabiendo que probablemente esta niña nunca se iría a casa hasta vender su última flor. Sin embargo, algo que nunca esperó fue que Killian se adelantara y pagara por todas sus flores con un billete grande. La niña, como era de esperarse, hizo una gran reverencia sin poder contener su emoción. Debes de ser la primera mujer en este mundo que intenta comprar flores por sí misma aun cuando tiene a su marido al costado, le dijo él entonces, y aunque su expresión parecía el de alguien que trataba de reprenderla, el tono era totalmente lo opuesto. Así que, tomando las delicadas flores entre sus manos, ella le reveló que esta era la primera vez que recibía flores de alguien. Killian, que la miraba sin comprender, entendió que esta era la primera vez que alguien le regalaba flores marchitas, por supuesto. Pero Edith simplemente negó mientras observaba las flores con mucha emoción. En su vida como Suna, sus padres ni siquiera estaban dispuestos a gastar dinero en un ramo de flores para su cumpleaños, y ni hablar del novio que tenía. Y cuando encarnó como Edith, existían muchos hombres que le enviaban regalos y flores, pero estas eran obviamente descartadas antes de que ella pudiera verlas siquiera. Así que, este pequeño ramo de flores marchitas quizás no fuera impresionante, pero la sensación de recibir flores por primera vez en su vida, el aroma sutil y agradable, fue maravilloso. No, fue perfecto. Al levantar la cabeza, Killian la observaba con una expresión apretada y la atmósfera a su alrededor era extraña. Edith pudo adivinar a qué se debía, pero dado que aún no había cumplido con la tercera condición de la historia, tampoco pudo revelar nada. Así que en cambio tiró de la mano de Killian y sonrió como una niña feliz que visitaba por primera vez un festival. Y así, ambos corrieron por las calles atiborradas visitando cada tienda y probando cada golosina que llamara su atención. Killian a su lado incluso pestañeó con las mejillas un poco sonrosadas mientras veía cómo ella chupaba una piruleta con tanto entusiasmo. La noche transcurría de manera encantadora, con sorpresas inesperadas como la aparición súbita de un payaso hábil malabarista que la hizo sentir inesperadamente cohibida. Fue entonces cuando Killian, con una sonrisa amable, decidió intervenir. Ya, deja en paz a mi esposa, pronunció suavemente, extendiendo su mano hacia ella, y quizá ni siquiera él mismo se dio cuenta. Pero en ese instante, él la reconocía por primera vez
como su esposa. Tal parecía que aquella noche estaba llena de primeras veces. Y mientras tomaba su mano y regresaba a su lado, en un ambiente que parecía diseñado solo para los protagonistas, Edith caminó junto a Killian deleitándose en estos momentos fugaces, al mismo tiempo que se cuestionaba si todo aquello era un resultado de haber cumplido con la segunda condición, o si el cambio en la actitud de Killian se debía a ello, o si algún día al cumplir con la tercera condición, tendrían la oportunidad de amar con libertad, de sentir tristeza de vez en cuando, de alegrarse y buscar su propia felicidad juntos, como seres libres que no estaban destinados a ser los protagonistas de esta historia. Mucho más tarde, y tras dejar a Edith en su habitación, Killian se encaminó a la suya propia pensando en los eventos de esa noche, y cada vez que pensaba en la sonrisa de Edith o en cómo parecía emocionada por cada cosa pequeña como si fuera una novedad, él mismo se sintió contagiado con la misma emoción. Edith era muy hermosa y era una tristeza que la noche hubiera terminado tan rápido, aunque también se sintió inusualmente feliz. El hecho de que él tuviera todas las primeras veces de Edith despertaba en él un sentimiento posesivo, como si quisiera monopolizarla solo para él. Y quizás se estaba volviendo loco, pensó. Pero fue justo allí que una pequeña voz llamó su atención y al girarse, encontró a Alicia a pocos pasos luciendo un rostro triste y ansioso. Y ahora que lo pensaba, últimamente él había estado mucho más preocupado por Edith, así que había estado dejando de lado a Alicia sin pretenderlo. Sin embargo, cuando se acercó a ella y le preguntó qué sucedía, la respuesta de ésta lo dejó contrariado. Pues al parecer, había aparecido un nuevo testigo que aseguraba haber visto a Edith echarles veneno a los hilos de bordar. Pero curiosamente, esta supuesta criada había desaparecido de repente. ¿Y cómo es que había resurgido esta nueva historia? Según Lizzie, Cliff lo había averiguado, aunque ella misma no podía saber con exactitud el cómo. «Yo pensé que debería saberlo, Killian», dijo apenas en un hilo de voz. Pero entonces, elevando su rostro, Killian pudo vislumbrar las lágrimas contenidas en sus enormes ojos azules, mientras Lizzie preguntaba con voz quebrada: «Edith no pudo haberme hecho eso, ¿verdad, Killian? ¿Ella de verdad intentó matarme?» Los ojos de Killian se entrecerraron mientras que la respuesta automática brotaba de sus labios. No, por supuesto que Edith no te... «Por supuesto que fue esa mujer», lo interrumpió una voz de repente. Y al girarse, Killian miró extrañado el largo corredor vacío. Pero cuando regresó su mirada hacia Lizzie, esta seguía con la misma expresión adolorida. Así que suspirando, Killian trató de tranquilizarla asegurándole que Edith no haría algo así ya que no tenía razones para hacerlo. Incluso si se trataba de una acción maliciosa del conde Rigeholf, no tenía sentido que ese hombre apuntara hacia Lizzie, y si se hubiera tratado de los celos de Edith, pues eso también era improbable. Edith ya le había dejado muy en claro más de una vez que realmente no estaba interesada en recibir su afecto o incluso su atención. En cualquier caso, Killian desestimó este nuevo testimonio, asegurándole que estaría pendiente de cada detalle e investigando más a fondo y preguntándole a cada sirvienta acerca de esta doncella desaparecida. No obstante, al escuchar sus palabras, Lizzie inusualmente se puso nerviosa, pero Killian solo lo atribuyó a la friolenta noche, así que colocó su abrigo sobre sus pequeños hombros mientras le pedía que regresara a su habitación a descansar. Y por cierto, Lizzie, agregó antes de darse la vuelta, siento que Cliff tratará arbitrariamente esta situación, y dado que soy el esposo de Edith, si sabes de algo más podrías decírmelo como esta vez. Lizzie, que tenía los ojos bien abiertos, asintió de inmediato. Pero lo que Killian no notó cuando le dio la espalda a Lizzie al retirarse fue cómo su expresión dulce fue enfriándose con cada paso que él daba. 3 días después, Edith miró con duda a Killian desde su silla. Desde el día que habían pasado juntos en la ópera, Killian la había visitado religiosamente en cada comida para pasar tiempo de pareja, o eso había mencionado él. Y aunque al principio a ella le había parecido inusualmente extraño, al final terminó un poco convencida cuando él expresó con un rostro bastante avergonzado que había fallado muchas veces como marido y estaba tratando de arreglar las cosas. Mira, sé que es tarde y he sido muy infantil e idiota todo este tiempo, pero quiero llegar a conocerte. Lo que te gusta, lo que no, incluso las cosas triviales y pequeñas. Sé que no fuiste tú la culpable de los eventos pasados, quiero decir, espero realmente que no haya sido tú. Al mirar a Killian, una luz de esperanza parecía irradiar cada vez más brillante. Si bien era cierto, Killian aún no confiaba plenamente en ella. Había decidido dejar atrás sus prejuicios sobre ella y conocer a su verdadero yo.
Esto por sí solo aumentaba mucho más sus posibilidades de sobrevivir, y saber eso hizo latir su corazón con fuerza. «Gracias, Killian», dijo ella con sinceridad. Killian, por su parte, mostró un rostro apenado. Esto no es algo por lo que debas agradecer. En realidad soy yo quien debería disculparme contigo. Escucharlo decir tan abiertamente esas palabras era algo tan raro que a Edith se le hacía difícil creer que este hombre se trataba del mismo que alguna vez le arrebató el anillo de bodas para colocárselo a sí mismo. Y bendita sea la segunda condición. Y así, a partir de ese día, ambos comenzaron a pasar tiempo de pareja. Desde comer juntos una porción de pastel de esa pastelería famosa de Peridot, hasta admirar una obra de arte, pasar tiempo juntos fue mucho más natural y divertido de lo que alguna vez podría haber imaginado. Y en ocasiones, él incluso le gastaba bromas sobre sus tendencias voyeristas mientras ella colgaba de su brazo y cambiaba de tema abruptamente. Todo había cambiado entre ellos de una manera tan radical que resultaba sorprendente para los observadores, como en ese instante, ante los ojos de Cliff y Lizzie, quienes presenciaban a una pareja que de repente parecía auténtica y unida. ¡Wow! Realmente parecen una pareja de verdad. Había soltado a Lizzie con sus ojos azules bien abiertos. Y eventualmente no podía culpar a Lizzie por lucir así de sorprendida, pensó Edith, mientras le robaba una mirada a Killian para ver si se había ofendido. Pero inusualmente, él solo sonreía como si se sintiera orgulloso de ese hecho. Y esto no era algo que sucediera antes en el guión original. ¿De verdad estaba tomándose muy en serio su papel de esposo?, se preguntó Edith mirando cómo él se inclinaba cada vez más cerca a ella. Pero entonces, una idea cruzó en su mente. ¿Qué si todo esto era para despertar los celos de Lizzie? Es decir, no era ilógico pensarlo. Y aunque el tiempo que habían compartido juntos era bueno, esta seguía siendo una historia en donde Lizzie era la protagonista y donde Cliff y Killian se enamoraban de ella. Así que sin pensarlo demasiado, decidió seguirle el juego y adoptó una postura mucho más seductora y coqueta. Sin embargo, fue extraño que más sucesos que antes no habían sucedido en la historia original siguieran ocurriendo, ya que de pronto Cliff interrumpió su falso flirteo para decirle a Killian que Lizzie tenía algo que decirle desde que se habían reunido. Y aunque al principio Lizzie se había mostrado renuente, al final terminó pidiéndole a Killian que la acompañara a la zapatería, ya que los zapatos que él había ordenado hacía un tiempo para ella ya estaban listos. Sin embargo, ¿por qué de pronto se lo pedía a Killian y no a Cliff? ¿Y por qué Cliff no se mostraba molesto o incómodo? ¿No era esto extraño? Por otro lado, Killian no parecía darle demasiado significado a la situación, y aunque ella misma en otra ocasión le habría dado un golpecito en la espalda y alentado para que acompañara a Lizzie, esta vez, Edith se sintió deprimida. Y de pensar que Killian trataría a Lizzie tan amablemente como lo hizo con ella en la noche que fueron a la ópera, hizo doler su corazón. Pero tampoco es que pudiera hacer algo al respecto. No obstante, algo que siguió rascando sus nervios fue el comportamiento de Cliff, pues cuando Killian aceptó acompañar a Lizzie a la zapatería, al mismo tiempo que le pedía a Edith que los acompañara, fue Cliff quien intervino en esta ocasión alegando que Edith no podría acompañarlos. «Me temo que eso no será posible. Mi padre, tu esposa y yo debemos ir al Palacio Imperial. Así que tendrás que ir a solas con Lizzie a la tienda de zapatos», dijo él sin dar mayores explicaciones. Y sí, nuevamente, Edith no entendió esa sensación extraña. Sin embargo, los inquietantes eventos no dejaron de ocurrir después de la fiesta del té. Y esto se debía porque el hijo mayor del conde Sinclair, Damien, no debería haber aparecido en esos mismos momentos hasta el cuarto volumen de la novela. Así que, ¿qué demonios estaba sucediendo? Y fue un día después, justo en el almuerzo junto a Killian, que ella supo a qué se debía la inesperada visita de Damien Sinclair. Al parecer, los Sinclair estaban planeando firmar un derecho de distribución de hierro en el sur, lo que significaba que los Rigeholf, quienes eran los principales proveedores de esa zona, perderían aquel cupo. Y no hacía falta mencionar que si eso sucedía, la unión entre Rigeholf y Ludwig quedaría a la deriva, y por tanto ella también. Saber eso llenó de ansiedad a Edith, y más por los últimos días en los que parecía que muchas cosas estaban cambiando repentinamente. Killian seguía actuando tan diferente que muchas veces ella se sentía en desconfianza, porque ¿por cuánto tiempo más él seguiría actuando así con ella? Él era un hombre que amaba a Alicia originalmente, así que ¿por cuánto más soportaría estar junto a alguien que no amaba? Porque no importaba cuán amable fuera él o cuán inmersa ella estuviera con este nuevo Killian, ella simplemente no podía confiar en él, no podía confiar en nadie, solo
se tenía a sí misma. Todas las absurdas esperanzas que alguna vez tuvo se desvanecieron y Edith siguió con su plan inicial. Así que trabajó más duro vendiendo joyas, vestidos que no usaba y tratando de ganarse el favor de los extras. En su haber, ya había podido reunir un fondo y aunque no era una cantidad pequeña para los estándares de la gente allí, seguía siendo insuficiente para prepararse para un futuro desconocido. Días después, justo el día en el que Killian acompañaría a Alicia a recoger sus nuevos zapatos, Edith había decidido salir junto a Anna a distraerse un poco, y hasta el momento todo había sido bastante relajado. Pero fue entonces que la siempre inexpresiva Anna habló primero mirándola con una cara apretada. Quizás suene atrevida con mi pregunta, señora, pero ¿no estaba usted mejorando su relación con el joven Killian? Por supuesto, Edith había estado bastante contenta de que fuera Anna quien iniciara una conversación con ella, pero aquella pregunta, sin duda, la había tomado desprevenida. Yo creí que ustedes estaban llevando mejor, pero el maestro Killian salió con la señorita Lizzie. No es que desconfíe de él, jamás me atrevería, pero yo quisiera que usted realmente sea feliz. Al oír sus palabras, Edith sonrió. El arduo trabajo que había puesto en ganarse el favor de los extras estaba rindiendo sus frutos. Gracias, Anna. Que me lo digas ya es suficiente, respondió Edith. Había sido muy significativo que Anna, quien inicialmente servía lealmente a los Ludwig, expresara sus emociones abiertamente así con ella, porque eso solo podía significar que ella finalmente se había convertido en alguien importante para Anna. Anna había sido una chica que vivía con su tío, un varón caído, y gracias a su personalidad íntegra y sincera, comenzó a trabajar en el ducado de los Ludwig desde los 12 años. Así que, desde muy temprana edad, ella había aprendido a hacer las tareas del hogar, sin escuchar lo que no debía, pasando desapercibida silenciosamente como una sombra, como si no tuviera pensamientos, ni corazón, ni emociones. Así que, cuando vio por primera vez a Lizzie Sinclair llegar a la casa de los Ludwig, ella había sido la elegida como su primera doncella. Y aunque reconocía que aquella niña era como una luz brillante, tampoco sintió mucha emoción o pena por la lamentable historia detrás de Lizzie, una hija ilegítima con mala suerte, aunque Anna nunca sintió que fuera realmente así, no desde su perspectiva. De hecho, muchas de las situaciones con las que Lizzie tuvo que lidiar eran especialmente favorables, y fue un poquito extraño que una persona así tuviera tanta suerte. Y después de muchos años en la casa Ludwig, Anna fue asignada como la nueva doncella de Edith Regeholf, quien se convertiría en la esposa de Killian. El duque Ludwig había sido muy específico con su nuevo rol. Si hace algo extraño, si trama algo, por muy pequeña que sea la señal que dé, debes venir y reportarlo. Anna no estaba impresionada, pero como siempre tan solo asintió con la cabeza. Pero por muy contrario a los temores del duque, Edith resultó ser una persona diferente. Sí, tenía una apariencia glamurosa que llamaba mucho la atención y provocaba un chismorreo bastante estridente incluso dentro de la mansión. Pero más allá de eso, Edith era bastante normal y tranquila. Una persona que parecía disfrutar de su paz mientras leía un libro, daba un paseo o tomaba el té. Y quizás la única diferencia era que Edith, siendo una noble, siempre la trataba a ella como su igual. Nunca hacía una marcada diferencia en su estatus, estaba dispuesta a compartir su comida con ella o le invitaba a dar un paseo junto a ella. Edith, de quien se decía que era una horrible mujer, era en realidad alguien desafortunada que, a pesar de todo, amaba la vida tranquilamente, tan diferente a Lizzie Sinclair. Y tras descubrir los moretones que marcaban su espalda, Anna se juró a sí misma que Edith era una persona preciosa a la que debía proteger con su propia vida. Mucho después de disfrutar de un paseo por Darsus, ambas se encaminaron directo a la habitación de Edith sin esperar que Killian interceptara de pronto a Edith. Esta vez él se mostró bastante molesto al enterarse que Edith había vendido algunas de sus joyas y vestidos, y aunque ella alegó que todo se trataba de cosas innecesarias que ya no usaba, Killian pensaba diferente. ¿Te das cuenta lo que tus acciones dicen de nosotros?, le había dicho en un tono conciliador, y solo entonces ella se percató de la imagen que pudo haber proyectado. Lo siento, ni siquiera me detuve a pensar en ello, es solo que no tengo dinero, así que solo vendí las cosas que ya no usaba. Al mirarlo de nuevo, Killian realmente lucía como un hombre apaleado. ¿Por qué nunca dices nada, Edith? Incluso cuando esa mujer te hacía todo tipo de cosas o cuando sufrías por el veneno. ¿De verdad piensas que no puedo protegerte?, le dijo él, y por mucho que ella quiso revelarle la verdad,
Al final solo pudo desviar su mirada y decirle escuetamente que a veces existían algunas cosas que no podían ser dichas. Suspirando, Killian se dijo que dejaría pasar el tema por ahora. Asimismo, también le comunicó a Edith que pronto hablaría con Linan para que viera el asunto de sus pagos y le crearan un depósito personal. Además, volvería a comprar cada cosa que ella había vendido, y no hubo queja que lo convenciera a hacer lo contrario. Mucho más tarde, aún recordando el evento ocurrido con Killian, Edith sonrió para sí misma por lo obstinado que podía llegar a ser ese hombre. Sin embargo, en esos momentos, Edith decidió aclarar su mente y tratar de adivinar cuáles eran las intenciones de Cliff, quien en esos momentos la miraba agudamente mientras compartían el mismo carruaje. Ciertamente este hombre no parecía tener buenos sentimientos por ella, así que, ¿por qué hacía todo esto de pronto? Si sigues mirándome así, hasta yo mismo pensaría que soy sospechoso, dijo de pronto Cliff como si comprendiera su incomodidad, aunque su actitud relajada seguía siendo molesta. Pareces tener una buena relación con Killian estos días, volvió a decirle a él, y esta vez ella no se quedó atrás. Bueno, uno nunca sabe lo que depara el futuro, ¿verdad? Dijo ella en contraataque, pero discutir con Cliff era muy distinto a hacerlo con Killian. Cliff era mucho más ponzoñoso e incisivo. Tienes razón, puede que tu relación termine enfriándose en el futuro, pero si soy honesto, espero que la atención de Killian siga puesta en ti. Después de todo, tú y yo tenemos deseos similares, ¿no lo crees? La apariencia de Cliff era muy elegante, aunque era difícil decir lo mismo de su expresión o de sus ojos. No sé a lo que te refieres, dijo ella, pero Cliff sonrió con sorna otra vez. No tienes que fingir que no lo sabes, es simple. Tú quieres a Cliff y yo quiero a Lizzie. Y sería bueno que ninguno se desvíe de su camino. Claro, lo había olvidado por completo. Este tipo estaba completamente loco. Así que suspirando, Edith le aclaró que por mucho que ella fuera la esposa de Killian, no tenía ninguna intención de hacerse con él como si él fuera un objeto. No tengo intenciones de obligarlo a estar conmigo. Pero en respuesta, Cliff curvó las cejas mientras la sonrisa insidiosa permanecía en su boca. Por supuesto, pero apuesto que no dirías lo mismo si Killian volviera a ser el tipo de antes, ¿o sí? Ante sus palabras, Edith pestañeó como si la hubieran golpeado. Este tipo debía haber notado que estaba enamorada de Killian. Sin embargo, tratando de reconstruir su orgullo, Edith arregló su expresión y lo miró directamente. Cliff, por su parte, sonrió entre dientes como si le pareciera divertido y habló de nuevo. Voy a darte algunos consejos. Killian siempre ha disfrutado de navegar en el lago. Solía ir con Lizzie todos los veranos, pero este año no fue posible, porque ahora es un hombre casado y supongo que no estaría bien visto que fuera con alguien más. He notado que ambos aprecian el arte, eso es bueno. Te diría que trates de elogiarlo tanto como puedas. El pobre es un tipo que tiene un severo complejo de inferioridad, pero no puedo culparlo. Siempre es el segundo lugar detrás de mí. Edith, que escuchaba sus palabras atentamente, endureció el rostro inconscientemente. En la historia original se mencionaba la constante rivalidad entre ambos hermanos, pero nunca se mencionó que su relación estuviera así de rota. Aún así, ella siempre pensó que, si algún día le sucediera algo a la familia Ludwig, ambos unirían fuerzas para protegerlos pese a que no eran cercanos. Y mientras pensaba en ello y bajaba del carruaje, Cliff se volvió hacia ella otra vez. Por cierto, ¿conoces a una doncella llamada Sabina? Delgada, cabello castaño. Pero esa era la primera vez que Edith oía ese nombre, así que no tenía idea de lo que él hablaba. Cliff, al notar que Edith realmente no sabía quién era, volvió a sonreír haciéndola sentir fuera de lugar. Hubiera sido bueno que lo supieras. En fin, fue un placer. Que tengas un buen día con la princesa, dijo él como despedida, dejando atrás a Edith preguntándose qué diablos estaba sucediendo. Poco después, y tan pronto había entrado al palacio de la princesa, Edith había tenido que cambiarse de ropa por una de equitación. Y sí, aunque llevar pantalones se sentía cómodo por todos los años que vivió como Suna, lo cierto era que por dentro se sentía muy incómoda, sobre todo por la presencia de la princesa, ya que no tenía idea de lo que tramaba esta vez. Y resultó que la mujer había planeado algunas lecciones de equitación para ella, pero su temple y adiestración eran tan duras que Edith por un momento quiso morir. Madre mía, ¿por qué le estaba haciendo eso? ¿Acaso esta era su manera de vengarse de ella por haber sido demasiado arrogante la última vez? Pero para sorpresa de Edith, la princesa, que parecía haber leído su mente y expresión, pronto le respondió. Esto fue una petición de Killian. Girándose, Edith parpadeó sorprendida. ¿A qué se refería con que esto era una petición?
de Killian. Familia hermosa, espero realmente que hayan disfrutado de esta 7ª entrega, con la cual ya estamos actualizados nuevamente hasta el capítulo 40 que recientemente se publicó. Recuerden que esta historia tratamos de actualizarla cada 5 o 6 capítulos, dependiendo de cómo vaya avanzando la trama. Así que la próxima actualización sería más o menos la 2ª semana de diciembre. Recuerden que también narramos otras historias que puede que les guste, así que no olviden echarle un ojo a nuestras listas de reproducción, darle amor a este video y compartir con más amantes de las historias narradas. Sin más que decir, yo me despido y nos vemos en un próximo video. Bye.